Dios les bendiga, queridos hermanos, la paz de Dios esté con ustedes. Les saluda nuevamente el pastor Giovanni Maldonado. Hoy quiero hablar acerca de la tentación. Y no solamente es hablar de la tentación, es cómo vencer la tentación. Y quiero darte algunos consejos, querido joven. Mi mensaje está dirigido principalmente a los jóvenes, pero también a los hermanos, a la iglesia en general. Pero quiero hablarte, querido joven, acerca de cómo vencer la tentación y darte un par de consejos que te pueden ayudar a ti a cómo vencerlos y cómo me han ayudado a mí en mi vida cristiana cuando fui joven y aún siendo ya adulto, cómo me ayudan. Quiero llevarte a la palabra del Señor para aclarar algunas cosas primero. Dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, por ningún mal, ni él tienta a alguien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces lo primero que quiero aclarar es que Dios no tienta a nadie, ¿ok? Sí Dios permite que nos pasen algunas circunstancias, pero es para probar nuestra fe, para ver a dónde estamos fundamentados realmente. Pero Dios no tienta a nadie. Hay que aclarar también que somos de naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. La palabra del Señor también dice que por el pecado de un hombre, Adán, todos vivimos o nacimos con una naturaleza pecaminosa, porque este mundo en el que vivimos es un mundo caído, es un mundo oscuro, es un mundo de pecado. Y siendo nosotros también personas de naturaleza pecadora. Muy bien, y ahí nos quedamos, y esa es la excusa. Somos hombres pecadores y somos de naturaleza pecadora y vivimos en un mundo de pecado, por lo tanto hay que deleitarnos en el pecado. No, esa era la función principal o el propósito por el cual Dios quería formar o hacer al hombre o crear al hombre. El propósito de Dios tiene algo más amplio. Él quería Él creó al hombre para que le adoráramos y que Él y que nosotros fuéramos, dice la palabra, la corona de la creación, y que nosotros fuéramos los administradores de esta creación. Es el propósito principal por el cual Dios nos creó. Pero el pecado vino a estropear todas estas cosas. El Señor le advirtió a Adán y a Eva en el jardín del Edén que si comía del fruto de la vida, dijo que moriría. Claro, Satanás vino y le dijo: no, les ha mentido Dios, no morirán. Pero es que Dios no se refería a una muerte física al instante que comieran el fruto, sino se refería a una muerte espiritual. Y todos heredamos eso. Entonces estamos muertos, dice la palabra del Señor, en delitos y pecados. O sea que nosotros, hermanos, si no fuera por la salvación que nos ha dado Cristo, estuviéramos condenados a la muerte eterna. Pero ya estando en esta naturaleza, en este mundo pecaminoso, ¿okay? Dios nos dio la salida a través de Jesucristo, y al tener a Cristo en nuestro corazón, por lo tanto, ahora somos libres del pecado, y el pecado ya no somos esclavos del pecado, ya no nos oprime el pecado, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero aún así seguimos siendo tentados para caer y pecar todos los días. Mateo 6:13 dice: líbranos o sea, no nos dejes caer en tentación, dice la palabra. Líbranos del mal, dice Mateo 6:13. O sea, si en la oración que Jesús enseña a sus discípulos habla acerca de que no nos metas en tentación y nos libres de todo mal, es que siendo cristianos, siendo hijos de Dios, entonces podemos ser personas que podemos pecar otra vez. Pero aquí dice que
en Santiago que Dios no tienta a nadie. Y en el versículo 15 habla acerca del proceso de llegar al pecado. Entonces dice, la concupiscencia después que ha concebido, o sea, nosotros, la concupiscencia, los malos, los pensamientos que tenemos en nuestra mente, es cuando somos atraídos y seducidos, dice en el versículo 14, ¿ok? Como cuando ves una película con escenas eróticas, cuando ves una película donde hay mucha violencia, donde ves programas o en las redes sociales te pones a platicar sobre, estás chismeando y estás hablando mal de otro hermano, ¿ok? Ves y te deleitas en eso. Eso es la concupiscencia. O sea, estás siendo tentado a hablar mal, estás siendo tentado a ver cosas que no alimentan tu espíritu, estás siendo tentado a tener amargura en tu corazón, etcétera, etcétera. Y te puedo poner muchos ejemplos. Pero en sí, somos este cuerpo humano, ¿ok? Que la carne, dice la palabra del Señor, es débil. ¿Okay? Y me río, disculpa, porque mucha gente se agarra de eso. Ay, es que la carne es débil, hermano. Dice. Esa no es excusa para pecar, hermano. ¿Okay? Tú puedes amarrar esta carne. Ya más adelante te daré cómo hacerlo. Pero mientras vivamos en este cuerpo querrá deleitarse. Y es bueno deleitarse en el cuerpo. Dígame que a quién no le gusta un pedacito de chocolate y deleitarse con ese pedazo de chocolate o de pastel. ¿A quién no se deleita con dormir hasta altas horas de la mañana? ¿Quién no se deleita, hermano, satisfaciendo deseos carnales? Todo mundo. Pero hay deseos carnales que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, mientras nosotros no tengamos disciplinas espirituales para amarrar esta carne y dejar que el Espíritu Santo mejor guíe nuestra vida, ¿okay? Seguiremos siendo tentados siempre, hermanos. Ahora bien, ya nuestros pensamientos, la concupiscencia, somos atraídos, Satanás nos pone tentaciones, cosas que podemos hacer. Entonces pensamos o decimos qué podemos hacer, qué haríamos, ¿ok? Pero al final, queridos hermanos, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos deleitemos en su palabra. Dios quiere que nos deleitemos en su presencia, queridos hermanos. Ahora bien, si Dios quiere que nos deleitemos en su presencia y nuestros pensamientos aún quieren andar con el mal, entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay que alimentar el espíritu, como les decía, leyendo la Biblia, orando a Dios, buscando su presencia, alabando, cantando, viendo música cristiana, escuchando música cristiana. Porque así nuestros pensamientos, la concupiscencia, aunque viene Satanás y quiera atraernos a nosotros a ir a pecar, pero como nosotros estamos alimentando nuestro espíritu, entonces tomamos nuestra carne y decimos no. Si nosotros no tomamos control, que el Espíritu no tome si el Espíritu no toma control de nuestro ser, entonces dice en el versículo 15, dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado. Entonces Satanás nos tienta y nos dice esto y nos pone cosas deleitosas, ricas que hacer a la carne. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Miró que el fruto era agradable, dice la palabra. O sea, se miraba delicioso. Y hermanos, Satanás nos pone toda cosa agradable al cuerpo. Vuelvo y repito, hay cosas agradables al cuerpo que son buenas, pero hay cosas que no. Hay cosas que a Dios no le agrada. Entonces, cuando dejamos que nuestra concupiscencia trabaje en nuestro ser y nuestros pensamientos, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, vuelvo y repito, a través de las redes sociales, a través de una película, a través de la televisión, cualquier cosa que que Satanás nos ponga, las modas, aún los amigos que tenemos, que nos dicen qué hacer, qué cosas tenemos que hacer, que a Dios no le agradan. Entonces, cuando nos dejamos llevar por eso, hermanos, entonces caemos al pecado. Y mira que dice un dicho, después de un gustazo viene un trancazo. Y si tú eres un hijo de Dios
y has caído a tu concupiscencia, a tus pensamientos, a los pensamientos de Satanás, y has cometido ya el acto de pecado, ¿ok? No solamente el acto físico, sino a veces tu pensamiento, que te deleitaste en tu pensamiento al pecar, porque dice la palabra del Señor, dijo Jesús, que aún con tu mente ya has pecado. Bueno, si dejaste que tu cuerpo se deleitara y has ofendido a Dios por el pecado que has cometido, dice, el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Por eso es importante, queridos hermanos, dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no te agarres de esa muletilla y decir, ok, ya pequé, ahora voy a pedirle perdón a Dios. No, querido joven. No, la idea es, antes de cometer el pecado, hay que prevenir el pecado. Y cuando somos tentados, hay que decir no al pecado. Armando caminaba por una calle, estaba enojado con su pareja, se habían peleado. De repente encontró en un café a una muchacha que le hizo una sonrisa agradable. Su esposa hace tiempo no le sonreía. Y vino él y le habló y la saludó, y ella también la saludó. Y empezaron a platicar, empezaron a reírse toda la tarde. Se sintieron atraídos físicamente. Y entonces una cosa llevó a la otra. Y Armando no se dio cuenta que la cama donde él amaneció no era la cama suya, era otra cama. Y la mujer que estaba a la par de él era otra mujer, no era su esposa. Armando consumió su pecado, pero desde el momento que se sentó con la chica y respondió a la sonrisa de esta chica, ya pecó. A veces pensamos que tenemos que ya hacer el acto y ahí es el pecado. El pecado es desde antes. Cuando una pareja de novios se deja llevar por la pasión, cuando un hijo o una hija le gritan a su papá y lo insultan y lo deshonran, cuando un padre lastima, agravia a sus hijos, son pecados. Pecados, queridos hermanos, que nos ofenden a Dios y nos dañan a nosotros y dañan a otras personas. Satanás te presenta el pecado delicioso, agradable, pero te lastima y te lleva a la muerte. Entonces, ¿qué hacer para vencer el pecado? Primero, tienes que orar todos los días. Segundo, tienes que leer, estudiar y meditar en la palabra todos los días. Tercero, tienes que congregarte. Cuarto, tienes que hablarles a otros de Cristo. Quinto, tienes que estar en constante búsqueda y comunión con Dios. Eso tendrás. Si eso haces, tendrás tu mente ocupada, tendrás tu mente no ociosa. Y así cuando venga la tentación, tú podrás decir que no antes de consumir el pecado. Porque algunos no se sienten mal cuando en sus pensamientos ya fabricaron qué es lo que van a hacer. Se sienten mal cuando ya tienen el acto del pecado. Y como te dije, el ejemplo de Armando fue antes. Y después te sentís mal. Y después no hayas qué hacer. Si has pecado y has caído, pide perdón a Dios. Pídele perdón a la persona que has ofendido. Y cuando venga otra vez la tentación, ya tú estarás preparado, si haces las disciplinas espirituales que te he dicho, para que digas que no. Presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable al Señor.
Vivir en este cuerpo carnal no es excusa para decir que la carne es débil y por eso peco. Jesucristo nos enseñó cómo vencer esta carne. Haz ayunos. Deleítate viendo programas educativos cristianos. Deleítate alabando al Señor. Canta. Mantente ocupado tu mente en las cosas espirituales y verás cómo vencerás la tentación. Porque Satanás es lo que quiere, que tú caigas. Pero Dios no quiere que caigas. Para adelante, querido amigo, joven, hermano en Cristo, hermana en Cristo.